Que hay, hermanos, un saludo, Dios los bendiga, espero que estén bien. El día de hoy quiero comentar y contar mi experiencia con estos tipos de eventos carismáticos en los que la gente se tira, se revuelca, unos ríen, otros chillan, y todo este desorden que sucede muchas veces en ciertos grupos que por lo general terminan desviándose de la doctrina y terminan haciendo del culto y de la espiritualidad simplemente un show o algo sentimental y algo que es fuera de orden. Y para comenzar quiero comentar de que, bueno, me abstendré de decir nombres, simplemente contaré la experiencia como una vivencia mía y como a la luz de la Biblia eso está mal. Recuerdo que fuimos a un campamento, mi hermana, una prima y yo, de una iglesia de Maracaibo. Fuimos a un campamento, era de jóvenes obviamente, y en ese campamento la primera noche estuvo bien. Fue la bienvenida, una oración, explicaron la temática, cómo iba a ser todo el desenvolvimiento de los temas y el campamento. En sí, no era, ellos no lo llamaban un campamento, sino un encuentro espiritual y todo. Era algo así como espiritualizando la actividad. Y recuerdo que la primera noche estuvo bien, no pasó nada, pero al siguiente día en la mañana trajeron al predicador, el predicador comienza a enseñar y hay varios predicadores, pero uno en específico, quien venía de otro lugar, comienza a enseñar y literalmente empiezan estos momentos de administración de la adoración, empiezan a hacer toda esta administración, a imponer manos, y yo comienzo a notar que la gente se empieza a caer, la imposición de manos, todo eso, algo muy común, ¿no? Y la gente comienza a caer y hasta ahora todo bien, no hay, no hay problema. Mi hermano, mi primo y yo nos manteníamos a distancia y luego no solo con eso es suficiente, sino que comienzan a imponer manos y la gente comienza a reírse a lo loco, pierden el control de sí mismos, muchos duran ratos riéndose. Eso en el día del segundo, en la noche, perdón, en la noche del segundo día. La gente comienza a reírse y literalmente hay jóvenes que se tiran al piso, se revuelcan, se ríen, no paran de reír y muchos de ellos ni siquiera se mantienen de pie, sino que se revuelcan en el piso. Ahí empieza, mi hermana, mi primo y yo empezamos a ver de que todo esto es un desorden y bueno, ese no sería el colmo. Algunos se tiran, se revuelcan, se ríen, otros en el piso llorando. Y bueno, ese fue el segundo día, la noche del segundo día. Ya las personas empiezan a notar de que mi hermana, mi prima y yo estábamos como que al margen de todo eso, estábamos un poco incómodos con toda esa situación. En mi mente solo se recordaba un versículo, no solo, específicamente, puntualmente, se recordaba ese versículo que dice que Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de orden. Y literalmente eso retumbaba en mi mente cuando veía todas esas cosas, todo ese desorden, toda esa espiritualidad, la gente riéndose, unos revolcándose. Y bueno, sucede esa segunda noche y muchas de las chicas en las que ellas se revolcaban, se reían, que no paraban de reír, muchas de ellas me cuentan Eunice y Daniela que en los dormitorios literalmente se paraban de las camas a caminar y no dejaban dormir a las demás, entonces otras se reían allá, les daba el ataque durante la noche en la que dormían en el dormitorio de las chicas. Y todo esto es algo extraño porque no quiero decir, no voy a quizás afirmar de que hay otras fuerzas espirituales detrás de eso, pero ciertamente eso no puede ser de Dios porque Dios es un Dios de orden y a Dios se le adora con la mente, con el conocimiento. No puedes estar en una hipnosis o simplemente que te deben una cosa y decir que no te acordaste de que no recuerdas lo demás, pero bueno, sentiste el Espíritu Santo. Eso no es así. Eso es una forma de manipulación, hipnosis, en la que se le puede dar paso al enemigo. Y literalmente esto de que el enemigo no entra a las iglesias o de que no puede pisar una iglesia, el enemigo se puede meter en una iglesia si el Señor así lo permite
y le da esa potestad y puede influir sobre una persona aún durante un culto cristiano. Entonces hay que tener cuidado con todo eso. Y eso sucede la segunda noche. La tercera noche es el colmo de los colmos, porque ahí comienzan ya con lo mismo. Hay gente que yo veo y no sé, y recuerdo una experiencia muy clara, que uno de los muchachos que ya yo lo estaba tratando, lo estaba conociendo en ese campamento normal, como amigos, jugamos tenis de mesa, fútbol, y le digo, él se está riendo, tirado en el piso, sin poder parar, y yo le digo, mira, calma, calma, ya tranquilo, y él me mira a los ojos y me pregunta de quién soy yo, y a mí se me pelucan los pelos, o sea, ¿cómo me vas a preguntar de quién soy yo cuando ya hemos quizás hablado, jugado fútbol, aunque sea acordarte de mi rostro, quizás no de mi nombre, pero de mi rostro, y literalmente él decía que quién era yo y no se acordaba. Y esto me dejaba muchas cosas que pensar en la mente. Luego, sucede la tercera noche, y ya en la noche, la última noche, para el otro día salir temprano en la mañana del campamento y todo eso, tengo un familiar que estaba allí, no era mi hermana ni mi prima, sino un familiar que asistía a esa iglesia, y llega un momento en que él está orando, ¿no? Y que él se cae al piso, se tira al piso, se cae, y imaginen por un momento cómo una marioneta se levanta del piso con cuerdas sin hacer soporte de sus manos para levantarse del piso. Por un momento imaginen eso. Imaginen que alguien se levanta del suelo sin apoyarse. Y literalmente fue lo que pasó. Él se levantó del piso como una marioneta, no se apoyó y literalmente fue como que él estaba bailando, hacía unos movimientos, sus ojos estaban perdidos, estaban entrecerrados, abiertos, y él se movía como si lo estuvieran, y es algo difícil de explicar, ¿no? Pero se movía como si lo estuvieran moviendo con hilos, con cuerdas, y habían pilares en el lugar donde estábamos, como en un salón, habían pilares, y literalmente les pasaba por el lado, él les pasaba cerca, pero no se golpeaba. Y la gente, bueno, que el espíritu que lo tomó. Y mi familiar, al otro día, o después de todo ese desorden, él no se acordaba de nada. Entonces, ¿cómo va a ser, cómo es posible que el Espíritu Santo te va a tomar y no te va a quitar tu voluntad propia y te va a quitar el raciocinio? El mismo apóstol Juan en Apocalipsis dice que él no sabía si él estaba en el cielo o si estaba en la tierra, no sabía si estaba en la tierra teniendo visiones del cielo, o literalmente el Señor se lo llevó al cielo, pero él nunca perdió su raciocinio, nunca perdió su razón, que no se acordó. Esas son cosas que no están en la Biblia, cosas que son externas a la Biblia, en la que la espiritualidad se coloca por encima de la Biblia, la experiencia por encima de la Biblia, y todo eso le da paso a sectas, le da paso al enemigo, le abre la puerta a una serie de desórdenes que hemos visto en iglesias cristianas que terminan predicando una falsa espiritualidad y no la espiritualidad que habla Gálatas, del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y son cosas que de verdad y me molestan porque ya he tenido experiencias en iglesias que conozco en las cuales no tenemos esas costumbres y muchas personas intentan colocar esas costumbres y cosas que están fuera de la Biblia, que pretenden dársela de espirituales y se la quieren dar de personas que son más espirituales que otros porque tienen esa forma de adorar distinta a nosotros, en las cuales creemos en la adoración, en la que tú puedes llorar en la presencia del Señor, puedes aplaudir, puedes cantar. No llegamos al extremo de decir de que no puede haber guitarra eléctrica, bajo, batería, solo piano, solo piano. No llegamos a ese extremo, pero sí al orden. Y eso es lo bonito del cristianismo, porque el Señor respeta los distintos temperamentos de las personas, es decir, unos pueden ser extrovertidos, otros introvertidos, pero el introvertido adora en espíritu y en verdad y ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, y el extrovertido también adora al Señor con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza, con su espíritu, pero todos estamos en el marco del orden, en el marco de lo que está ordenado en la palabra y en el marco del orden que tiene que haber en una congregación. Es igual de lo que pasaba con Pablo en los Corintios, que decía, mira, si hablan en lenguas todos, ¿qué va a decir un inconverso si entra a esa iglesia? Que están locos todos, que están locos. Entonces, es lo mismo, no puede, un converso puede ir a una iglesia donde se están revolcando, donde uno se ríe, donde otro anda como una marioneta, o de que estos se mueven de cual, unos aullan,
y hacen un desorden y van a decir que esto es tan loco, esto es tan loco. Entonces, eso es lo que hace, es difamar la fe cristiana, de definir la fe cristiana como una solo experiencia, solo sentimientos, solo situaciones en las que no hay un arrepentimiento y no hay un crecimiento espiritual. Si tienes esa experiencia y no creces como persona, no muestra el fruto del Espíritu, eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada, es simplemente momento y simplemente espiritualidad o es emocionalismo, gente que finge todas estas cosas o otros que lo colocan con hipnosis, pero literalmente el Espíritu Santo no está en eso. El Espíritu Santo no está porque Dios es un Dios de orden. Y esto quizás choque con las cosmovisiones de muchos que creen en todas estas cosas, pero no hay basamento bíblico para eso. El Señor es un Dios de orden. Adoramos al Señor en espíritu, en verdad y con la mente. La mente no se puede perder. No puedes decir de que pierdes el raciocinio, de que te tiras al piso y no te acuerdas qué pasó. Esas son cosas literalmente que están fuera de la Biblia. Y recuerdo que hay personas cercanas a mí que dicen que de verdad no entiendo cómo afirman eso, de que no, que yo sí, a mí sí me han tumbado, que yo sí he caído, que esta situación yo la he vivido y tú como no la has vivido no sabes qué es eso, que no es espiritual, no eres espiritual. Y algunos, no muchos, algunas de esas personas simplemente son falsos creyentes, no abrazan la fe cristiana, no son miembros de iglesia, son personas que simplemente tuvieron esa experiencia y ya. Y eso es lo que quiere el enemigo, que la gente tenga una espiritualidad de experiencia de ese momento y no entiende el Evangelio, no se arrepiente de sus pecados, no intente vivir una vida de santidad, de lucha contra el pecado. Y mucha de esa gente que va a esas iglesias, que cree que el Evangelio es simplemente experiencia y sentir, esa gente se puede ir al infierno, y esa gente puede ser falsos creyentes toda su vida y ser de esos, de los que el Señor va a decir en el futuro, apartados de mí, nunca os conocí, sanamos enfermos, echamos fuera demonios, hicimos esto, aquello. El enemigo pudo haber engañado a todo, el enemigo va a engañar, no es que pudo haber engañado, va a engañar a mucha gente así, muchos van a creer que el Evangelio es eso, de que es ese desorden, y se van a ir al infierno y se van a perder, y van a carecer del entendimiento del Evangelio para arrepentirse de sus pecados y entender de que el Señor Jesucristo es el Señor de su vida y abrazar ese sacrificio por nuestros pecados. Ese es que va a permitirnos tener esa gracia y va a permitirnos ser justificados delante del Padre. Toda esta situación es bastante lamentable y son cosas que en lo personal me molestan porque he vivido situaciones en las que pretenden pintarse como espirituales unos más que otros y a la final eso que pretenden pintarse como espirituales lo que son es pura carne. Actúan como niños, son desordenados, en su vida dejan mucho que desear. No estoy juzgando, aunque la Biblia sí nos manda a juzgar, pero con justo juicio. Pero en estas situaciones debemos tener en claro que Dios es un Dios de orden, que quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, como dice Juan 4, 25 al 26. Juan 4, del 24 al 26, si no estoy mal. Y cómo todo esto hace daño a la iglesia. Así que si estás en una iglesia donde practican todo eso, ten cuidado y busca una iglesia en la que la palabra y la escritura sean el fundamento de ella, sea el norte, sea la predicación del Cristo que murió y resucitó, sea el norte de la iglesia, como dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que tengamos cuidado con todo esto. Hay muchas iglesias que se han desviado de la doctrina sana y que se han vuelto literalmente sectas a causa de todo este desorden. Entonces, el fruto del Espíritu es la conducta, no es experiencia, no es que el que llora es más espiritual que el que no llora. Eso, el Señor respeta nuestros temperamentos. Uno puede llorar en la presencia del Señor, como otros no pueden llorar. El detalle es ser honesto del corazón y adorar al Señor en espíritu y en verdad, entendiendo quién es Dios y en verdad llevando una vida santa y consona. No una vida perfecta, sino una vida santa, me refiero apartada del pecado, que lucha contra el pecado, porque el Espíritu Santo nos da la capacidad, nos ayuda a luchar contra el pecado. Y bueno, hermano, esa es mi experiencia en cuanto a ese caso puntual. El pastor de esa iglesia no estaba en esa actividad. Pienso que si hubiese estado, me hubiese permitido eso. Es una persona que conocí y de que en estas situaciones no creo de que él hubiese avalado todo eso. Pero bueno, hermano, un saludo, Dios les bendiga. Disculpen el tiempo quizás que me tomó, pero era una experiencia que quería contar porque muchas iglesias están abrazando todo esto y muchas iglesias
bautistas de corte bautista reformada están queriendo irse a aquellos lados, ¿no? Porque aquí no se siente el espíritu, ¿no? El espíritu no se siente porque hable duro, porque grite, porque haga esto. El espíritu se siente cuando uno es fiel a la Biblia e intenta exponer el pasaje bíblico y aclararlo a la gente para que sean edificados. Así se siente el espíritu, no por gritos, no por emocionalismo. Obviamente entendemos que el discurso tiene que ir con ciertos grados de tonalidad para que la gente esté interesada, pero el foco, el fundamento de la predicación no es la experiencia, no es ese tipo de oración, sino la palabra, y la palabra motivada a ser obedecida a través del que enseña y que sea motivada a ser seguida en la congregación, ¿no? Así que bueno, hermanos, un saludo, Dios les bendiga.